Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre las tres tareas del sacerdote. El Concilio Vaticano II, reasumiendo una antigua terminología eclesial, afirma que los sacerdotes, obispos y presbíteros, particularmente también el diácono, tiene el primer grado del sacerdocio, pero me quisiera enfocar en los obispos y presbíteros. Deben ejercer tres ministerios principales al servicio de la humanidad y de la misma Iglesia. Están llamados a enseñar, expandiendo como misioneros la palabra de Dios entre los hombres, sean o no sean aún cristianos. En segundo lugar, han de santificar a los creyentes a través de los sacramentos, de la celebración de la liturgia y de la plegaria compartida. Finalmente, han de regir como pastores a los mismos fieles, dirigiéndolos según el Evangelio, de manera que así cumplan todo lo que Cristo enseñó sobre la tierra. Bastaría recordar Mateo capítulo 28, versículos 16 y 20, o Lumen Gentium, números 24 al 27, o también Christus Dominus, números 12 al 16, o Presbyterorum Ordinis, números 4 al 6. En las reflexiones que ahora quiero compartir con ustedes, me gustaría explicar con cierta detención estas tareas, inspirándome en algún material que leí hace un tiempo, titulado Experiencia Religiosa y Cristianismo. Un material, un libro que tuve la oportunidad de leer cuando estaba en Madrid, España. Me pareció muy interesante. El autor es Javier Picasa y me gustaría compartir con ustedes esa reflexión a partir de ese libro y a partir también de la experiencia de vida, de la experiencia de fe. Me fundo sobre todo en el concilio, pero lo interpreto a la luz del mensaje original del Nuevo Testamento. De esa forma, retomando o recreando unas palabras que resultan ya tradicionales, quisiera presentar aquí los tres matices o tareas que definen a los sacerdotes, pero como he dicho, me quiero centrar particularmente en el presbítero y el obispo. Primer punto, en primer lugar, ellos son profetas misioneros, porque escuchan la palabra de Jesús y han de extenderla entre los pueblos. Como ministros de esa palabra y pregoneros de la vida Pascua de Jesús, han de actuar los sacerdotes sobre el mundo. Segundo aspecto, ellos son dirigentes servidores de las comunidades, haciéndose los siervos de todos los hermanos, rigen a la iglesia de manera que ella pueda ser comunidad donde los fieles comparten vida y bienes, fe y tareas creadoras para bien de los pobres particularmente, pero en general para todos los hermanos. Tercer punto, y un punto final digamos introductorio, ellos son presidentes de la fiesta de Jesús, del sacrificio sobre la tierra. Animan la celebración del nacimiento, bautismo y de la vida, matrimonio, el gozo del perdón, la penitencia, y de la mesa compartida, Eucaristía, donde Cristo se hace unión de amor y de liturgia entre los hombres. Y este es el punto por el cual he mencionado que me deseaba centrar sobre los presbíteros y episcopos, ya que solamente ellos pueden celebrar la Eucaristía porque confeccionan la Eucaristía. Solamente ellos pueden también administrar el sacramento de la confesión porque válidamente absuelven de los pecados, y también porque pueden ungir a los enfermos. Y además el obispo puede confirmar y puede también ordenar presbíteros. En este sentido, dejo a un lado otros aspectos de la vida y misión sacerdotal que, aunque resultan urgentes, me parece que son más importantes los elementos que voy a enfatizar en este momento. Por ello, me centro en estos que he indicado, ofreciéndose así una especie de visión espiritual activa de los ministerios.
Primer elemento entonces, que he mencionado introductoriamente, ahora los profundizaré. Número 1, los sacerdotes son profetas misioneros. Los presbíteros, como cooperadores de los obispos, tienen como obligación principal el anunciar a todos el Evangelio de Cristo para constituir e incrementar el pueblo de Dios, cumpliendo el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, lo que dice Marcos en el capítulo 16, versículo 15, y también Presbyterorum Ordinis, en el número 4, este documento que ha sido redactado y ha sido editado, promulgado en Concilio Vaticano II. Los sacerdotes son profetas de la nueva alianza porque anuncian y extienden sobre el mundo la palabra de Dios que se ha encarnado en Jesucristo. Ellos no tienen más riqueza ni verdad que esa palabra que Dios mismo les ha dado como herencia, que ahora deben ofrecer gratuitamente a todos los hombres y mujeres de la tierra. Por eso les llamamos profetas misioneros, o quizá mejor apóstoles de Cristo. Dios mismo les envía. Apóstol viene de apóstolo, enviar, confiándoles por medio del Espíritu la misión suprema que se puede realizar sobre la tierra. Mantener vivo el recuerdo de Jesús, hacer que su mensaje no se calle, que su fuego no se apague a lo largo de la historia. En las reflexiones que ahora quiero compartirles, me gustaría resaltar esta tarea misionera del recuerdo. Los sacerdotes son profetas de Jesús porque mantienen viva su memoria entre los hombres. Por eso han de escuchar y revivir internamente la palabra para renacer así por ella y luego contarla como viva y creadora sobre el mundo. Por eso, para ellos, sacerdotes de Jesús, la experiencia del recuerdo es lo primero. Pero antes que exigirnos algo, antes que pedirnos cosa alguna, el Evangelio nos libera, ensancha el corazón, abre los ojos, desata los oídos y conduce hacia un inmenso continente de gracia y cercanía de Dios en esperanza. El Evangelio es ante todo narrativo, es el testimonio de un hecho o misterio que cambia de raíz las condiciones de la historia. Es el recuerdo actualizado del hombre Jesucristo que nos abre un camino cerrado y nos precede en la búsqueda o exploración de un continente inesperado, esperado, anheladamente presentido y siempre nuevo, siempre nuevo. Por eso cuando el sacerdote cuenta la historia de Jesús, está exponiendo la verdad del hombre nuevo, proclama su libertad, instituye su ciudadanía como redimido y desvela su grandeza. ¿Cómo? Escuchemos la palabra. Se ha cumplido el tiempo y se acerca el reino de Dios, dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Atendamos a la proclamación. Bienaventurados ustedes los pobres, porque es de ustedes el reino de Dios. Lucas 6:20 dice. Un día se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Jesús contestó: fíjense bien lo que está pasando y anúncienlo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, escuchan los sordos, son resucitados los muertos, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Mateo 11:3 y siguientes. Para hacer para hacer que esa palabra resuene hasta las entrañas y se recuerde al Cristo, se ha fundado originalmente la Iglesia, para mantener viva la Iglesia de manera que ella cumpla cada día su tarea. Han de mostrarse vigilantes sus ministros sacerdotes, avivando y expandiendo la llama del recuerdo de Jesús sobre la tierra. Este recuerdo es transformante. Quien se acerca al Evangelio está viniendo al fuego, llega hasta la llama que se expande, abre la puerta hacia el misterio. Esta experiencia radical de Jesús se expresa en 1000 maneras. Es vino nuevo que revienta los antiguos odres, paño fuerte que desgarra los vestidos anteriores. La Iglesia
entera existe para mantener encendido el recuerdo de Jesús, su transparencia frente a Dios, su abnegación ante los hombres. Lógicamente, cuando giran las puertas de la palabra evangélica, cuando se abre el santuario y se desvela la verdad definitiva, solo queda un recuerdo, la persona de Jesús que nos invita a que miremos, descubramos su misterio y le sigamos hacia el Padre. Así los sacerdotes cumplen su misterio, es decir, su ministerio. Si es que son buenos profetas, ellos deben hablar de tal manera que en el fondo de su voz resuene solo la voz de Jesucristo. Han de actuar de tal manera que al mirar lo que ellos hacen se descubra la misma acción de Cristo. Por eso, ellos son antes que nada buenos narradores. Quizás no saben decir otras cosas, pero han aprendido a contar la historia de Jesús y así la cuentan de manera siempre nueva a los que quieran escucharlos. Así han de ser expertos en comunicación. No se ocupan de vender productos de este mundo, visiones filosóficas o ideas. Venden, o quizá mejor regalan, la imagen de Jesús, de tal manera que esa imagen, no olvidemos que Jesús es el icono de Dios. Viene a presentarse como fuerza salvadora ante los hombres de la tierra. Basta que recordemos la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, o Colosenses 1:15. ¿Por qué recordar el Evangelio? Porque Jesús lo ha convertido en vida de su vida. Por eso, más allá de todas las filosofías o leyes moralistas, el Evangelio sigue siendo algo que se escucha y se recuerda. La historia de Jesús como verdad de Dios empieza a hacerse nuestra. Así se explica el hecho de que, tras decenios de misión y enfrentamiento con el judaísmo, cuando la iglesia primitiva se ha sentido obligada a precisar su recuerdo de Jesús y ha concretado su Evangelio por escrito, no ha tenido más remedio que acudir al recuerdo que se narra. De esa forma ha escrito y ha canonizado nuestros evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Por eso, ellos se han vuelto base y centro de la nueva alianza. Son el testimonio y centro del amor de Dios hacia los hombres. Si la iglesia no se hubiera preocupado por fijar su mensaje más profundo en esos evangelios, como expresión condensada del recuerdo de Jesús, ella hubiera corrido el riesgo de diluir su mensaje, convirtiéndolo en simple esperanza utópica, deseo de interioridad o exigencia moralista. Solo una cosa ha sido centro de la nueva realidad cristiana: la palabra de la vida de Jesús, la fuerza transformante de su gesto, la hondura de su muerte, interpretada por la fe como victoria de Dios y plenitud para los hombres. Por eso ha escrito Marcos la proclama de libertad, que es su recuento de milagros y gestos de Jesús. Por eso ha pregonado Pablo su palabra de vida y redención de muerte salvadora y juicio transformante para el mundo. Eso significa que la iglesia solo tiene un evangelio, el recuerdo de Jesús con su palabra, gesto y muerte. No olvidemos que el evangelio del Padre es su Hijo Jesús, la buena noticia de alegría. Ese evangelio no le pertenece. Gratuitamente te lo ha recibido y gratuitamente debe extenderlo entre los hombres. Este es el principio de todo compromiso de la iglesia. Está empeñada en que el recuerdo de Jesús estalle, se expansione en todas las direcciones, de tal forma que los pobres puedan recibir el evangelio. Por eso los sacerdotes de la iglesia son antes que nada narradores del evangelio, son expertos en el libro de la historia de Jesús, la conocen bien por dentro, la sienten como fuego en sus entrañas, y así saben contarla, interpretarla y traducirla entre los hombres. Lo que se pide al sacerdote es, por lo tanto, experiencia de palabra, capacidad de recrear los evangelios para así contar la historia de Jesús de una manera intensa, hermosa y fascinante. Todo lo demás resulta para ellos secundario.
En esto se distingue el sacerdote del filósofo, que puede estar representado por Platón. Como sabemos bien, Platón quería conseguir que cada uno de los hombres, sus oyentes, fuera experto en vida interna, que llegara de manera reflexiva hasta aquel centro en donde se hallan escondidas las ideas. En esta línea, Sócrates, su maestro, era un partero, alguien que ayuda a conseguir que descubramos nuestro mismo centro, aquella especie de matriz divina de la que hemos emergido. Pues bien, Jesús no es una idea interior, una verdad que cada uno logramos conseguir si meditamos. Jesús ha sido un hombre de la historia, un Dios, ha sido el Dios que se encarna, que se hace hombre. Por eso la Iglesia proclama de manera narrativa su acontecimiento. En el lugar del partero ella tiene el profeta, el apóstol, alguien que testifica lo que ha visto. En virtud de su propio acontecimiento fundante, para hacer posible la memoria de su origen, la Iglesia necesita un ministerio del recuerdo, apóstol, testigo, mensajero. Conforme a la escritura de la Nueva Alianza, los sacerdotes apóstoles de Cristo no salen al mundo a demostrar cosas oscuras por métodos de mística esotérica o de ciencia. Ellos son testigos de Jesús y como tales ofrecen testimonio de aquello que han visto y oído, de aquello que han vivido por dentro, en unidad con los apóstoles primero, Pedro y Pablo, y en profunda comunión con el conjunto de la Iglesia, que es la institución donde se guarda la memoria de Jesús sobre la tierra. Vamos al segundo punto. Los sacerdotes son ministros, servidores, pastores. Los presbíteros, nos dice la Presbyterorum Ordinis en el número 6, reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios, como una fraternidad que está alentada hacia la unidad, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Aunque se deban a todos, los presbíteros tienen encomendados así de una manera especial a los pobres y a los más débiles, a quienes el Señor se presenta asociado y cuya evangelización se da como prueba de la obra mesiánica. El recuerdo de Jesús se convierte en principio de vida para los creyentes. Por eso los ministros sacerdotes han de ponerse al servicio de esa vida de Jesús para animarla con autoridad y para presidirla humildemente sobre el mundo. Por eso los sacerdotes son antes que nada servidores de los hombres y de un modo especial de los creyentes que se unen a formar comunidad. Por eso han de entregar su vida y alma a la tarea de crear iglesia, a imagen del misterio trinitario, ayudando a los más pobres de manera que ellos puedan compartir con todos los creyentes el misterio de la gracia de Jesús. Solo siendo servidores, los ministros sacerdotes de Jesús podrán llamarse dirigentes o pastores. No son dirigentes para defender su privilegio, sino para lograr que ya no existan privilegios en la iglesia, a no ser para los débiles y pobres. Este servicio de unidad liberadora y comunión define la existencia de los sacerdotes en el mundo para cumplimiento experiencial del Evangelio. Esta experiencia de cumplimiento está fundada en el recuerdo de Jesús, tomadas materialmente gran parte, si no todas sus palabras de exigencia, amor, entrega, fidelidad, desprendimiento, justicia, verdad, pueden encontrarse en otras religiones. Pues bien, la novedad cristiana se halla en la raíz de esos mandamientos. Ellos brotan del don gratificante de Jesús, son expresión y cercanía del Dios que se ha encarnado. Por eso, la norma de vida cristiana resulta inseparable de la experiencia de gratitud o de gratuidad. Dios ama, y del recuerdo cristológico. Jesús resucitado nos invita al seguimiento. Este compromiso que procuran cumplir los sacerdotes se inscribe en la llamada de Jesús: vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Mateo 19:21. Así siguen pregonando la palabra originaria. Ella suscita una existencia que se vive como desprendimiento. Vende lo que tienes, servicio enriquecedor,
dáselo a los pobres, y cercanía cristológica, ven y sígueme. En la base está la cercanía de Jesús. Partiendo de ella se precisan los otros dos momentos: hacia adentro el desprendimiento, hacia afuera el servicio. Solo aquel que se descubre libremente redimido por Jesús, gratificado en el misterio de Dios y renovado por su Espíritu, puede ofrecerse a los demás y enriquecerlos con su vida. Esto es lo que vive y expande el sacerdote. Traducida en perspectiva social, esa exigencia de Jesús se expresa dentro de la Iglesia en rasgos que pudieran precisarse como superación del poder y vida compartida. Dentro de la historia, este ideal de superación del poder esclavizante lo han querido cumplir en formas político-sociales varios tipos de anarquismos. Es evidente que esa palabra está manchada por imágenes sangrientas o lleva connotaciones negativas de retorno infantil hacia una naturaleza falsamente mitificada. Pero pienso que el Evangelio de Jesús puede limpiarla, convirtiendo el ideal de un modo sin imposición ni esclavitud en principio inspirador y meta de la vida de la Iglesia. Jesús ofrece su experiencia. Deben superarse los caminos de violencia. El hombre alcanza su verdad donde se entrega a los demás, renuncia al uso de la fuerza y deja de ejercer poder sobre los otros. Y aquí está la perspectiva teológica en Mateo 20:20 al 28. Y también en el capítulo 23, versículos 1 al 12, y en el capítulo 18, versículos 1 al 5. Pero dejemos aquí a un lado ese nombre viejo de política que lleva al campo de disputas en este mundo, y vengamos a la fuente radical del Evangelio. Allí veremos que el auténtico poder consiste en el servicio. Vale de verdad el que renuncia a toda imposición y así se entrega de manera libre y creadora para liberar a los demás, haciendo que surja sobre el mundo una comunión de hombres que viven ya sin imponerse los unos por encima de los otros. Como servidor de este camino de superación de la violencia de los fuertes, surge en la Iglesia el sacerdote. De esa forma es hombre que, teniendo plena autoridad sobre la tierra, renuncia a toda forma de poder y se convierte en servidor universal, especialmente en los pobres. Y aquí evidentemente podríamos integrar al diácono. En esto consiste, pero aquí me quedo con el presbítero y el obispo, consiste su autoridad de ministro. Dirige sin mandar por arriba, cuida de los otros, pastorea sin imponerle su dominio. De esa forma, haciéndose el menor de todos, quiere que entre todos surja un nuevo tipo de comunidad donde no existen ya maestros ni padres, porque todos los hombres son hermanos. En ese aspecto el sacerdote es auténtico, es hombre sin poder, pudiendo así ayudar a todos con su servicio liberador. Muchos han buscado este ideal sobre la tierra, pero casi todos dicen al final que es imposible conseguirlo. El mundo es un lugar donde no existe más lucha que la de los unos con los otros. Pues bien, como enviado de Jesús, el sacerdote sabe que el camino de la fraternidad y del servicio puede realizarse y así quiere realizarlo cada día en su comunidad creyente. Por eso se presenta y actúa como servidor de la libertad para los fieles. Muchos dicen que la Iglesia hasta el momento actual no ha sido capaz de reflejar en forma de vivencia comunitaria ese ideal de autoridad sin poder, de amor sin imposiciones. Más aún, su misma estructura jerárquica parece contradecir muchas veces ese ideal del Evangelio. Pues bien, sea eso como fuera, debemos afirmar que ha llegado la hora en que la Iglesia en su conjunto debe presentarse ante los hombres como signo de la fuerza transformante de aquel que ha transformado el mundo por amor. El amor todo lo puede, y desde la cruz, que es el lugar del amor, por amor ha dado su vida por nosotros, para que tengamos vida en abundancia.
El amor todo lo vence, dice San Juan Pablo II. Ella ha de hacerse voz profética que grita contra el cerco asfixiante de todos los poderes que esclavizan sobre el mundo. Solo allí donde, a la luz del Evangelio, vivido en radicalidad, vayan surgiendo comunidades de personas que renuncian al poder y así realizan una obra de transformación al servicio de los pobres. La Iglesia adquirirá valor de signo de Dios entre los hombres. Mirados a esta luz, los sacerdotes son ministros de eso que pudiéramos llamar el poder de la impotencia, como Pablo ha señalado con gran fuerza en sus escritos, por ejemplo en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 26 y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10 al 12. Por un lado, ellos no pueden nada, pues no tienen medios materiales, políticos, sociales para imponer su ideal sobre la tierra, pero al mismo tiempo ellos disponen de la autoridad suprema, llevan la gracia de Jesús, el amor crucificado que transforma toda la estructura de la tierra. En ese aspecto decimos que ellos son ministros del poder de Dios, porque no tienen poder sobre la tierra en clave de economía o de política. Además de buscadores de una vida nueva donde se superan los viejos poderes del mundo, los sacerdotes son ministros de la comunidad en un sentido radical. Esto les acerca a la utopía de algunos comunismos, pero no tiene nada que ver con ellos, lo superan, porque el Evangelio y el mensaje de la salvación van mucho más allá. También esta palabra está manchada en alguno de sus fondos económicos, políticos, sociales, militares. Me refiero al comunismo. Sin embargo, al cristianismo le resulta querida en cuanto implica unidad comunitaria. La Iglesia no renuncia a la estructura del servicio, a la estructura jerárquica. También en ese plano la Iglesia se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Y la Iglesia debe ser fiel a este llamado para no traicionar los ideales del Evangelio, para no entrar en las ideologías de este mundo que buscan el poder y no alegrarse con dinámicas totalizantes y absolutas que imponen criterios, porque la Iglesia invita. El sacerdote, a partir del testimonio de Jesús y con su misma autoridad no impositiva, denuncia al poderoso, ofreciéndole un camino de conversión y evangeliza al pobre, enriqueciéndole con la palabra y el signo del reino. De esta forma, siendo comunidad de personas que suscita un camino de vida libremente compartida en medio de la historia, la Iglesia podrá presentarse como lugar de humanidad, comunión de vida y misterio, gratuidad y esperanza creadora, donde los pobres de este mundo pueden encontrar un ámbito de vida en creatividad no egoísta y amor universal. Esta Iglesia ha sido y seguirá siendo el lugar de experiencia del reino. De esta manera la Iglesia podrá ser lugar de transparencia, ciudad que se edifica sobre el mundo, luz que está en el centro de la casa. Ella no está para esconder, sino para mostrar su propia vida, haciéndose a sí misma sacramento, espejo que refleja sobre el mundo la luz de Jesucristo. Por eso es necesario que las cosas, muchas cosas, cambien hoy en nuestra Iglesia, de manera que ella sea antes que nada campo de gratuidad y de servicio. Hemos citado el ministerio apostólico del recuerdo como base de todos los restantes ministerios. Pienso que, en segundo lugar, tenemos que desarrollar con fuerza semejante un ministerio del servicio diaconal que visibilice la tendencia evangélica de superación de todo poder y el ideal de la participación comunitaria. Ese ministerio pertenece al conjunto de la Iglesia, interpretada como campo en que se vive y se experiencia el amor hecho servicio. Sin embargo, son los sacerdotes los que deben expresarlo de manera especial, como ministros de Jesús, delegados por la Iglesia para expresar la exigencia de solidaridad y amor activo del reino entre los hombres. Conforme a todo esto, el sacerdote es un hombre que, situándose en el centro de la comunidad y viviendo para ello, hace visible con su propia vida y testimonio
el ideal de servicio, comunión y solidaridad del Evangelio, conforme a lo que aquí estamos mostrando. Así lo resumimos brevemente. Primer punto, el sacerdote servidor o ministro del conjunto de la iglesia, de todos los hermanos, de manera que ellos puedan realizarse en plenitud y autonomía. Segundo, el sacerdote es de esa forma dirigente de los otros, es decir, un hombre de la comunidad, sobre la entrega de Cristo, actualizada en el gesto de su propia entrega sacerdotal. Puede edificarse un tipo nuevo de familia, una comunión fraterna en la que todos los cristianos, especialmente los pobres, los enfermos, encuentren un espacio para realizarse en libertad y palabra, vida compartida. También nuestros hermanos indígenas, todos los que sufren exclusión. Finalmente, un punto tercero, el sacerdote es hombre de la solidaridad. De esa forma, la palabra del recuerdo de Jesús que su mensaje ha ofrecido y transmitido se convierte en palabra que vincula en compromiso de amor, de comunicación y transparencia. Juan 15:15, a todos los creyentes. Vamos al punto tercero y último, aquel que dije al inicio de esta exposición. Los sacerdotes son presidentes de la fiesta de Jesús, del sacrificio eucarístico. La celebración eucarística, presidida por el presbítero, es el centro de la unidad de los fieles. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misma víctima divina y a ofrecer la propia vida juntamente con ella. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia, de forma que inviten, que motiven también en ellos una oración sincera. Enseñen, por tanto, a los fieles a cantar al Señor en sus corazones himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Presbyterorum Ordinis en el número 5 que he citado al inicio de este punto número 3, los sacerdotes presidentes de la fiesta de Jesús y del sacrificio eucarístico. Culmina de esta forma el ministerio de los sacerdotes. Hemos visto en primer lugar que ellos son profetas, guardan la memoria de Jesús y transmiten la palabra de su vida entre los hombres. En segundo lugar, eran ministros, pastores encargados de animar a los creyentes de Jesús, servidores de su comunidad, testigos de su amor entre los hombres. Pues bien, llegando al culmen de su ministerio, los sacerdotes son los presidentes de la fiesta de Jesús, del sacrificio eucarístico, aquellos que saben celebrar y celebran de manera oficial, solemne, gozosa y transformante el gozo de Jesús y su salvación entre los fieles. Por eso, el sacerdote no es jamás un simple moralista, alguien que dice a los demás lo que han de hacer, lo que hacen mal, alguien que utiliza las homilías para criticar a los fieles, para hacerles ver sus errores, sus defectos. Esa no es la tarea del sacerdote. Es aquel que los motiva, que los anima, que no que los amenaza. Si es que no lo cumplen, no están cumpliendo con su servicio pastoral. Tampoco es un sencillo narrador que repite siempre cuentos que carecen de importancia. Después de haber contado la vida de Jesús y haber trazado la señal de su exigencia sobre el mundo, el sacerdote ha de volverse celebrante. Es el hombre que está siempre dispuesto a actualizar el sacrificio eucarístico de Jesús, la fiesta de Jesús sobre la tierra. Recordamos así que la experiencia celebrativa constituye la consumación del Evangelio. La misma historia de Jesús es una fiesta, tiempo peculiar, calificado o cualificado, mejor dicho, internamente rico de alegría, sorpresa y esperanza. Lucas lo presenta como día de victoria que libera de todos los poderes enemigos. Lucas capítulo 1, versículo 74. También se dice en Lucas que Jesús, abriendo el libro de la historia y la promesa, elevó la voz y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha enviado a fin a proclamar la libertad a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos. Me ha enviado, en fin, para anunciar el año de remisión
del Señor. Lucas 4:18. Tal es la fiesta de Jesús, el día de la plena remisión, el año eterno, del perdón, de la hermandad, de la fraternidad y la esperanza. La novedad del Evangelio está precisamente en eso, en la capacidad de entusiasmo que Jesús ha suscitado, en la admiración de las gentes, en el gozo de los pobres, la alegría de los hombres antes contristados. Por eso se celebra su camino a modo de rosario esmaltado de trozos, como tiempo cargado de salud, de victoria sobre el diablo y de alegría y saciedad en la esperanza. Significativamente a la fiesta de Jesús han acudido de una forma especial los más perdidos, aquellos que no hallaban cabida en otras fiestas de la tierra, los que estaban sin cimiento en la palabra de la ley, los rechazados del poder, los marginados por el signo del pecado, enfermedad o miedo de la muerte, tullidos y leprosos, publicanos, prostitutas. Para todos ellos, a partir del encuentro con Jesús, la vida empieza a ser lugar de fiesta, campo de ilusión y de plegaria, de sorpresa, gratitud y de esperanza. La muerte de Jesús no ha destruido el carácter de esa fiesta, todo lo contrario, asumida en su raíz, esa fiesta ha desbordado y culminado allí donde quisieron silenciarla por la fuerza. La celebración verdadera no supone solo la alegría momentánea de una dicha externa, implica fidelidad a los valores de la vida, deslumbramiento ante el misterio de Dios que destruye el poder de la muerte y transforma la existencia. Pues bien, por fidelidad a Dios y para fundar la nueva fiesta de la vida de los hombres, se ha entregado Jesús hasta la muerte. Así lo ha establecido cuando, en gesto de amistad solemne, despidiendo a sus discípulos, convierte su entrega en fundamento de la nueva fiesta. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por ustedes. Marcos 14, 22 al 26. Ningún otro momento de la historia ha interpretado en esta hondura la muerte como fiesta de un hombre que ha entregado su existencia como base de la nueva celebración del recuerdo y la esperanza, de la entrega y el amor entre los hombres. Aquí es donde recibe su fuerza y plenitud el sacerdocio de la nueva alianza, como ha indicado sin cesar la tradición cristiana, conforme a todo lo que aquí estamos diciendo. Cristo ha instituido su nuevo sacerdocio en el conjunto de vida de su vida, en sus palabras y en sus gestos, en su entrega y en su muerte por los otros. Pues bien, esos motivos vienen a centrarse, se condensan y culminan ya en el gran encargo de su cena. Hagan esto en memoria mía. Esto que Jesús realiza, esto que debe transmitir y actualizar la Iglesia, es ciertamente todo el sentido de su vida. Por eso dijimos que es tarea de los sacerdotes el recuerdo de Jesús y la exigencia de cumplir sus enseñanzas, suscitando así un modelo nuevo de comunidad entre los hombres. Pero recuerdo y exigencia culminan en la misma entrega de su vida que los fieles pueden y deben recordar como una fiesta, actualizando todo lo que cumple y ratifica con su cena. Serán ministros verdaderos de la Iglesia aquellos que de un modo solemne, delegados por Jesús y en su nombre y en nombre del conjunto de la comunidad, reasuman y celebren la vida que Dios mismo nos ha dado celebrando la cena de la nueva alianza. Y con esto pasamos del tiempo de la vida de Jesús que externamente ha terminado al tiempo perdurable de su Pascua, celebrada como fiesta de vida por la Iglesia. Así culmina la fiesta de Jesús por medio de la Pascua. Los primeros cristianos entendieron como brote de una tierra nueva esa Pascua y la vivieron como surgimiento del tiempo escatológico. Esto implica que la vieja realidad del mundo de pecado y perdición, angustia y muerte, inseguridad y sinsentido ya ha pasado. El hoy nuevo del reino de Dios inaugurado por Jesús sobre la tierra se convierte en tiempo de misión,
fiesta de victoria del Mesías y esperanza de su vuelta. Por eso la iglesia es lugar en donde el nuevo sacerdocio sabe celebrar y ya celebra por encima de la muerte la gran vida de Dios por Jesucristo. En medio de las luchas y fracasos de este mundo, apenados por la angustia de la muerte y de los poderes del pecado, los cristianos saben que el recuerdo de Jesús y la exigencia de cumplir su mandamiento se traducen y culminan en su fiesta de victoria que anticipa nuestra propia victoria escatológica. La Iglesia Católica acentuó el valor del ministerio de la celebración, convirtiéndolo en momento central de su liturgia y de su vida, Eucaristía. La misma Iglesia se convierte de algún modo en una institución celebrativa. Sus obispos son litúrgicos, sus presbíteros, ministros de la misa. Sin embargo, esa liturgia ha terminado siendo a veces voz vacía, como un tiempo artificialmente sagrado fuera de la vida y de la historia concreta de los hombres. Por eso, en la más dura palabra anticristiana, Nietzsche puede exclamar: ellos, los cristianos, los sacerdotes, soñaron en vivir como cadáveres. Quien vive cerca de ellos vive al lado de negros estanques. Sería preciso que me cantaran mejores canciones para que aprendiera a creer en su Salvador. Sería preciso que sus discípulos tuvieran un aire más redimido. Esto lo dice Nietzsche. Esto que he mencionado lo dice Nietzsche. En su obra Así habló Zaratustra, en la parte 2, cuando habla de los sacerdotes. Lógicamente, en un mundo donde la celebración cristiana parece apagarse, es normal que se enciendan las fiestas paganas de Apolo y Dionisio, las fiestas de la utopía política, del sexo hipertrofiado y del dinero que está desquiciado. Necesitamos los cristianos volver a misa con conciencia. Necesitamos volver al sacramento de la reconciliación. Necesitamos regresar a la comunión, y no solamente eucarística, sino a la comunión de vida. Que se note nuestra comunión eucarística en la comunión en las familias, entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, en las comunidades cristianas, en las parroquias, en las comunidades religiosas, en todos los ambientes. Por su palabra acerca de los sacerdotes que no saben celebrar, Nietzsche ha pronunciado la crítica más honda de todas las que pueden pronunciarse en contra de la Iglesia. Conforme al esquema que he seguido, podemos afirmar que hay 3 pecados o hay 3 errores: recordar mal a Jesús, deformando o apagando su mentira entre los hombres, pervertir su exigencia de amor, haciendo imposible o destruyendo su camino de solidaridad y comunión entre los fieles, apagar la fiesta cristiana, convirtiendo la Iglesia de Jesús en un hogar o antihogar en el que anidan solo los recelos, envidias, dolores y tristezas. Pues bien, de esos pecados el más grande es el final. Ciertamente muy en contra de eso que supone Nietzsche, la fiesta de Jesús no está apagada sobre el ruedo de la tierra. Se celebra sin cesar su gozo allí donde se goza el surgimiento de la vida, bautismo, y se convierte el mismo trance de la muerte en nuevo canto de esperanza, las exequias. Se celebra la vida de Jesús donde se ensalza y glorifica el matrimonio como revelación de Dios sobre la tierra, allí donde los fieles reunidos viven, cantan y comparten el gozo del perdón comunitario que les hace renacer en unidad fraterna sobre el mundo. Quizás el problema de Nietzsche y otros nuevos sacerdotes de la modernidad está en que quieren una fiesta diferente, les gusta solo el brillo de la pura belleza intramundana, el culto de Apolo, del éxtasis vital sexual de Dionisio, del gozo erótico expresado en formas bellas de Afrodita. Quizá tienen un valor esas fiestas y otras de que hablan tanto nuevos profetas de la historia, pero los cristianos pensamos que la fiesta suprema es la de Cristo y para celebrarla nos unimos a la Iglesia. En esta línea debemos recordar que los sacerdotes son en su principio y en su meta celebrantes de la nueva fiesta
son los que presiden, no solamente celebran, presiden la nueva fiesta de la alianza que Dios ha establecido con los hombres en el Cristo. Este debe ser el tema central de su formación. Más que teólogos y gestores de una acción comunitaria, los ministros de Jesús serán expertos en celebración. Han de ser capaces de juntar a los creyentes y animarles en el canto de la vida y del amor, bautismo, matrimonio, en el gozo de la mesa compartida donde Cristo se hace pan y vino de sus fieles, Eucaristía. El mundo no se pierde solo por ignorancia, falta de conocimiento, ni por injusticia, lucha mutua. Se pierde sobre todo porque falta fiesta entre los hombres. Es poco intensa la celebración del misterio. En muchas veces vacía y aburrida la asamblea de los fieles que se juntan para actualizar el gozo de Jesús, pero se encuentran fríos y desnudos de gozo en sus entrañas. Es aquí donde a mi juicio tienen más tarea, más hermosa, esperanzada tarea los nuevos sacerdotes de la iglesia. La experiencia cristiana culmina donde el recuerdo de Jesús y el cumplimiento de su ley se expresan como fiestas, celebradas en estallido de amor, luz y belleza, desde el centro de la vida en el pan y vino de la fraternidad, en el encuentro gozoso del perdón, en el beso de amor que se recibe y se comparte. Un Dios ante el que no se ríe ni se canta, un Dios que no se estremece de gozo y alabanza, un Dios que no se fascina ni lleva el trascendimiento y exigencia creadora, ha dejado de ser Dios en lo más hondo de nuestros corazones. Por eso el compromiso final de los cristianos que pretenden vivir el Evangelio en nuestra tierra debe concretarse como fiesta de Jesús, que ofrece a los creyentes un espacio de júbilo y realización, estremecimiento y alegría, comunicación y responsabilidad que no puede encontrarse en ningún otro lugar de nuestra tierra. Estos son los elementos esenciales de la iglesia y su experiencia. Ella asume y proclama el recuerdo de Jesús, vive su palabra y celebra el misterio de la fiesta. El misterio de su fiesta, una experiencia eclesial que no sea al mismo tiempo narrativa, social, liberadora y celebrativa, ha dejado de ser cristiana. Estos son los misterios y tareas de los sacerdotes. Ellos son hombres del recuerdo de Jesús, de la creación comunitaria y de la fiesta de la iglesia. Su tarea puede parecer en un momento dado fuerte o dura, pudiera ser, pero indudablemente es una tarea hermosa. Frente a todos los que piensan que el tiempo de los sacerdotes ya ha acabado, tenemos que afirmar que hoy sigue siendo, dentro de la iglesia y para el mundo, tiempo de tarea, de vocación y entrega hermosa de los sacerdotes. Finalmente, frente a todos los que auguran que se acerca un tiempo, una iglesia sin sacerdotes, yo debo afirmar y afirmo gozosamente que se acerca un tiempo hermoso y nuevo, eternos sacerdotes en camino de creatividad que irá trazando el mismo Espíritu de Dios sobre la tierra. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.